Pero mira qué bonito voy hoy, mira qué bonito. Que no, que es el Bernabéu, este sí que está bonito, este nunca cambia. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy 28 de marzo de 2023. Y 3. ¡Ale Madrid! Muchas gracias. Qué grandes, qué grandes. Bueno, comenzamos la vuelta, como siempre, en la esquina de la Torre B. Claro que sí, Simba. Aquí estamos viendo a ver qué pasa, qué no pasa. Por cierto, mirad las novedades que tenemos, ya a simple vista. Podemos ver que ya han colocado la red anticaída justamente en esta parte de el ascensor de servicios que va a ir en esa parte de ahí. Ahí lo podéis ver. Qué miedo me dan las motos, tío. Es que me dan un miedo, me dan un pavor. Y ojo, porque en estos precisos instantes, no sé por qué me da, pero acaban de subir otra visera, ¿eh? Ahí lo vemos. Ahora nos acercaremos para verlo mucho mejor. De momento vamos a ver las novedades que hay aquí en esta parte del Santiago Bernabéu y luego accederemos. Ole, 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 Betty, ole. Ya sabes, si quieres camisetas baratas, código de descuento JR8, link en la descripción. Seguimos. Os doy una vuelta en patinete, babies. Bueno, poco a poco iremos viendo cómo desaparece todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque el domingo volvemos a tener partido aquí, en el Estadio Santiago Bernabéu, pero de momento queda muchísimo, entre comillas, para el domingo. Así que de momento aguantemos, vivamos el presente. Y aquí tenemos pues muchísimas cosas, muchísimo material. Este material que han estado haciendo justo enfrente, enfrente de la Torre C, y que ahora mismo están haciendo en la Torre B, esa colocación de las viseras para ya formar lo que viene siendo la cubierta por este lado del Santiago Bernabéu. Ahora veremos mucho mejor cómo va avanzando esa parte. De momento seguimos viendo trabajos en la parte baja de la Torre B. Hemos visto al principio del vídeo cómo empezaban ya a colocar ese muro, ese tabique, donde irán también formando aquí abajo, y que de momento pues no han llegado, pero estaremos pendientes. Así que ya sabes, suscríbete y dale al like, y muy importante también, activar la campanita. Y ahora veremos si en castellano han puesto otra, que parece que sí, pero de momento pues mirad lo que tenemos aquí, un triangulito más para seguir formando las viseras, esas viseras que van a seguir colocando en la parte superior del lateral oeste. Mira. Eso es sincronización, ¿eh? Esto, ¡ey! Muy buenas. Esto no lo hace cualquiera, ¿eh? Solo lo hacen los trabajadores del Bernabéu. Estos pedazos de cracks. Vamos a aguantar hasta que acoplen. Luego colocarán ahí los pernos. Míralo. Esto es exclusiva, ¿eh? Se merece un like. Bueno, pues por la forma que tienen las eslingas en la parte superior de la fachada, me da a mí que sí es otra visera, ¿eh? Por la forma que tiene, yo creo que han colocado otra visera. Vamos a acercarnos de nuevo con este pedazo de zoom. Nada, es que no se ve. Vimos en el día de ayer, hasta incluso antes de ayer, ayer, donde vimos cómo seguían completando este recubrimiento, este aislante que van poniendo en la viga museo, que de momento desde aquí, pues vemos que han colocado esa segunda capa, y la última de momento no ha hecho acto de aparición. Aquí podemos ver, confirmamos al 100% de que han colocado una nueva visera. Ya prácticamente mirad lo que queda, que poquito queda para que llegue prácticamente a la Torre B. No tiene que llegar del todo, aún así quedarán unas 2 o 3 viseras ya por formar en esta parte del lateral oeste. Y mientras tanto pues se van produciendo trabajos de soldadura en las viseras que han colocado ya, en este caso en la parte central de la cubierta. Vamos a hacer, bueno, cubierta o fachada, lo que queráis llamar a eso. Yo creo que entra en la parte de cubierta, pero bueno, vamos a hacer un barrido de derecha e izquierda para que veáis cómo va esta parte superior de la fachada oeste, con esas viseras ya totalmente instaladas. Estas últimas de momento pues están rematándolas para dejarlas completamente ancladas, y mirad cómo va quedando, ¿eh? Por cierto, si venís desde esa calle de allí, General Perón, se ven perfectamente las viseras que se han ido colocando y que están colocadas en estos precisos instantes. Se ve de lujo la fachada oeste y el Bernabéu. Seguimos, no paramos, seguimos dialogando con todos vosotros, esos fieles del canal de JR.
Y los que ven mis vídeos, aquí seguimos viendo esta parte baja de la fachada oeste, donde ahora mismo están soldando. No miréis mucho porque esto afecta a los ojos, pero ahí seguimos viendo los mismos trabajos que hemos visto y que vimos en el día de ayer. Vimos cómo empezaban la semana pasada a dibujar esos contornos para luego colocar ya los anclajes, pero de momento no han continuado. De momento se ha quedado en stand-by ese trabajo que empezaron la semana pasada. ¿De verdad que nadie me va a decir que estoy guapo hoy? ¿Nadie me lo va a decir? Porque mirad, hoy parezco andaluz, hoy parezco sevillano. ¡Ole, Quilla! Me lo acaba de decir Edu de Fanáticos y no me lo decís vosotros, ¿de verdad? Bueno, venga, llegamos a la Torre C, llegamos a la esquina de Castellana con Rafael Salgado y Fondo Norte. Seguimos viendo estas máquinas que llegaron pues hace ya 2 siglos y medio y que las taparon y de momento continúan aquí. Vamos dejando atrás la instalación de las viseras. De momento, oye. Ah, digo, ¿qué es eso? Un espantapájaros. Hay que ver, siguen perfilando la parte de la cubierta oeste que da a la fachada oeste. Bueno, valga la redundancia, pero sí, la cubierta oeste da a la fachada oeste, es lo que hay. Bueno, seguimos avanzando, vamos a subirnos por encima del montículo de Honduras. Sí, has acertado. Oye, un saludito a XB, que le he conocido en persona, habitual de los directos. Ostras, me ha parecido ver a Thor. ¿Sabéis quién es Thor, no? A ver si pasa. Mira, es Thor, mirad, con su martillo y todo. Mira, ahí está con el martillo. Ese es Thor, chaval, el de la película de Marvel. Ojito que bien se ve desde aquí esta parte de los soportes en diagonal de la parte baja de la fachada oeste. Si me dices que lo vuelva a decir, no lo digo. Madre mía, qué de palabras os he soltado en un momento. Aquí podemos ver, gracias a este zoom, podemos ver toda esta parte del lateral oeste, esta fachada baja de Castellana, donde de momento, pues lo que decía antes, no han reanudado la marcha y esos trabajos de la colocación de esos anclajes que tienen que poner en la parte baja, como han hecho, como han hecho en la Torre B. Así que nada, continuamos. Bueno, pues nada, pues dejamos atrás la Castellana y llegamos al Fondo Norte, llegamos a Rafael Salgado, que, ojito, que tenemos novedades. Estuvimos viendo durante estos días cómo estaban trabajando en la parte baja de la Torre C, justamente aquí en la cara de Rafael Salgado, y mirad lo que tenemos en pantalla, mirad lo que tenemos en imagen, la primera lama de esta última fila de la parte vertical. Esta parte vertical donde veis que aún sobra un huequecillo, como en toda la parte del Santiago Bernabéu, todas las partes del Santiago Bernabéu, y que en el día de hoy pues tenemos esta gran novedad. De momento esta gran novedad, que es la colocación de esa lama para la última fila en la zona vertical. Así que entonces todas estas lamas, ya salimos de dudas, todas estas lamas que están aquí acopiadas, pues van a ir en la fila donde han colocado esta lama en el día de hoy. Toda esta fila que estoy ahora mismo señalando en imagen. Bueno, y justo hemos llegado en el momento exacto en el que van a colocar la segunda lama en la fila. Así que parece que van a subir ahora mismo esa segunda lama para la Torre C. Bueno, ya han podido sacarla de la estantería y va para arriba. Ahí vemos las dos cestas como la estaban esperando para instalarla. Así que ya tendríamos dos en la última fila de la Torre C. Seguimos, avanzamos. ¡Oh, qué calor, ¡Oh, qué calor! Bueno, tenemos una plataforma, una queridísima amiga y un queridísimo amigo trabajando en estos refuerzos, que yo lo dije en un principio, bueno, más que nada lo hablé con Maribel y digo, eso para los zócalos no creo que sea, ¿no? Eso será para las entradas. Están donde están los antiguos carteles de acceso por este lado de aquí del Fondo Norte. Entonces, tiene toda la pinta de que va a ser para eso, pero bueno. Ayer vimos cómo recubrían esa parte de los pilares, esos refuerzos de forma vertical, con esa goma espuma o con ese recubrimiento en forma de esparadrapo. Y de momento tenemos a esa plataforma en la zona, así que vamos a acercarnos de forma sigilosa para que no se asuste y ver lo que está haciendo. Por cierto, esta grúa, es la que está ahora mismo con una jaula, porque la he visto antes, cuando subían para arriba. Pasa es que no lo he plasmado en el vídeo, en imagen, pero esta es la que está sujetando una jaula para seguir trabajando en las terchas
que están aquí ya unidas en el fondo norte y parking norte. Bueno, vamos a emplear el zoom, que hoy no está haciendo nada el zoom, se está llevando el dinero por la cara, así que vamos a acercar el zoom. Y es que no se ve nada, es que normal que no salga el zoom a trabajar, si es que no se ve nada desde aquí. Vamos a movernos un poquito más hacia la izquierda. Parece... nada, siguen poniendo esparadrapo ahí, yo no sé qué están haciendo, pero no hay cambios significativos e importantes en esta zona de aquí. De momento continúa todo igual. Ahí podemos ver cómo está a día de hoy, 28 de marzo de 2023, toda esta zona. Bueno, pues nada, seguimos divisando lo que nos deja el ojo humano y el móvil que llevamos en la mano. Aquí podemos ver esos trabajos en los interiores que se siguen ejecutando, esos tabiques que siguen haciendo y trabajando en ellos los pedazos de cracks. Aquí se puede enseñar simplemente lo que vemos desde la calle, no podemos acceder, así que aquí os dejo un zoom de lo que están haciendo. De momento siguen metiendo material, en este caso parece yeso o cemento, para seguir pues formando esos tabiques que, como veis, están a tope en la construcción y formación de tabiques en toda la parte del Santiago Bernabéu, sobre todo en los fondos. Bueno, pues ya estamos llegando al lateral este y estoy viendo demasiado movimiento, así que me gusta, me encanta. Ahí podemos ver, bueno, ahora, mira, están subiendo como un cachito, ¿no? Una parte que forma esa pasarela de mantenimiento que van colocando justamente en la parte interna de la fachada. Y aquí, bueno, ahora lo vamos a ver, pero ahí parece como que están pintando. Bueno, vamos a cruzar y lo vemos desde cerquita. Bueno, pues ya llegamos al lateral este, entramos en el misterioso mundo de Padre Damián y podemos observar cómo brillan las lamas, ya completamente sin pegatinas, ninguna de ellas ya con pegatinas. Ahora nos acercaremos de todas formas a la parte central para ver si queda alguna, pero esto es lo que tenemos a día de hoy, 28 de marzo, Fum, 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 vamos llegando al verano, el verano ya llegó. Sí, se quedan pegatinas en la parte de abajo y quedan un montón todavía. En toda esta mitad inferior todavía quedan muchas pegatinas, adhesivos por quitar. Que eso es lo que está haciendo este trabajador, esta plataforma, esta cesta en estos instantes. Yo pensaba que estaba pintando. Pero bueno, no va mal, no va mal, porque están quitando también las pegatinas de este lado y solamente quedarían, a ver, sí, quedarían desde este lado de aquí hasta aquí por quitar. Lo demás parece que queda una pequeña franja, un pequeño sector todavía por quitar en este lado, pero van muy rápido. Yo me imagino que en esta semana se quitarán todas las pegatinas, todos esos adhesivos que tienen las lamas. Y mirad lo que estábamos viendo justamente desde la torre D, y es que están colocando un cachito más de esa pasarela que va a tener de mantenimiento la parte interna de la fachada. Pues desde aquí se ve mucho mejor, así que podemos ir dejando ese pedazo de like para ver cómo están dejando en primera plana y en riguroso directo aquí en el vídeo de JR, cómo están dejando todavía un cachito más de la formación de esa pasarela de mantenimiento que va a tener el Santiago Bernabéu por todo el alrededor cuando estén todas las lamas completamente instaladas y puestas. Seguimos viendo la visera que estuvieron montando la semana pasada en esta zona del lateral este y de momento que no la han subido. Vamos a aprovechar la sombra que nos da esta señal para plasmaros estas preciosas imágenes, porque si da el sol directamente a la cámara se ve mucho peor y no podemos ver lo que pasa en los interiores, en los adentros. Y ahí podemos ver que siguen pintando todos estos refuerzos donde luego colocarán los cristales, todo ese acristalamiento que van a hacer en esta parte central del nuevo edificio. Ahí podéis ver como poco a poco va cambiando de color con esas plataformas en forma de tijera. Esas plataformas de tijera de unos 8 o 10 metros son los que ayudan a los trabajadores, a esos pedazos de cracks, a hacer esas labores de pintura en esas barras metálicas que tenemos aquí en pantalla. Vamos a ver si han colocado más barandillas en la parte superior, donde siguen dejando material. Mirad las máquinas, todas las máquinas que tenemos ahí arriba, y que me da a mí que esa última planta va a ser para una especie de sala de máquinas, ¿no? Porque si no, no me cuadra. Como no cierren todo eso, lo que sí va a ser una sala de máquinas
son estas plantas de aquí, estos habitáculos de aquí. Ahí podéis ver cómo se asoman esos conductos, y a nuestra derecha igual. Todo esto de aquí, mira, aquí ya lo han cerrado, pero esto de aquí, estos habitáculos que tenemos ahí ya totalmente enfoscados, pues tienen pinta de que son sala de máquinas. Donde no han continuado pintando es en la parte baja de la tripota, donde vimos también aquí en exclusiva cómo empezaban a pintar estas barras metálicas. Ya cogieron, sobre todo en la parte sur, cogieron el color blanco que vemos ahora, pero seguimos viendo cómo todavía están en este estado. De momento no han vuelto a pintar, no han completado toda esta parte. Es verdad que tenemos a un trabajador ahí, pero sigue y continúa del mismo estado desde hace 2 semanas más o menos. La verdad que desde aquí se ve muy bien todos los trabajos de interiores que se están produciendo. Ahí podemos ver cómo va cogiendo color todos esos interiores de la parte del nuevo edificio. Es una verdadera locura, ¿eh? Y pensar que este año es cuando quieren hacer la inauguración, es que ya se me cae todo al suelo, se me cae hasta el móvil. Bueno, no te vayas porque vamos a ver ahora el estado actual del césped. Ya sabéis que se ha cambiado estos días porque volvió a coger mal estado. Así que no te vayas y ve dejando el precioso like que solo tú sabes dar. Bueno, estoy aquí hablando con Expert. Es que eres tú el y único están... que me dice. En realidad es 15, pero por eso me hizo mucha gracia. Y están colocando como unas rotativas, parece ser rotativas. Tenemos a la derecha una fija, pero ya están colocando a la izquierda una rotativa, una cámara rotativa. Pues aquí en la plaza de Sagrados Corazones, para quitar el zoom y que lo veáis ahí justamente en esa zona. Ojito, cuidado, porque esto es exclusiva mundial, ¿eh? Exclusiva. Bueno, pues ya estando aquí en Plaza de Sagrados Corazones y a punto de abandonarla, ya estando en la sombra, podemos ver a los pedazos de cracks como están ahí con las cámaras, unas rotativas y otras fijas, y podemos ver que la fachada sur del lateral este seguimos viendo esas pegatinas totalmente impregnadas. De momento, pues la franja que me hace tanta risa, me causa tanta risa, pues podemos ver que aún sigue ahí solipandi. Pero de momento así tenemos la parte sur de la fachada este. Seguimos viendo la visera, que tampoco la han subido, y dejamos atrás también el nuevo edificio del lateral este. Nos vamos hacia el fondo sur. Por favor, he estado hablando con Exbe aquí en Plaza de Sagrados Corazones. Dice que he estado un tiempo sin subir vídeos. Y a ver, que está en verde y casi cruzo. Bueno, el caso es que dice que he estado un tiempo sin subir vídeos. No he estado un tiempo sin subir vídeos. Lo que pasa es que YouTube debe ser que he dicho algo que no le ha gustado y me ha penalizado. Entonces, cuando buscas Obras Bernabéu, pues al final no salgo. Entonces, tenéis que siempre que queréis ver los vídeos del Bernabéu de mi canal, tenéis que meteros en la lupa y buscar por Jesús Ramírez. Si no, no salgo, obviamente. Entonces, si buscáis Obras Bernabéu cuando estoy castigado, pues no salgo. Pero aún así os quiero igualmente, os quiero, os I love you. Además, ahí están las pruebas de que no he dejado de subir vídeos, para que lo sepáis. Os podéis meter en mi canal y podéis ver las miniaturas donde vienen las fechas. Aquí estamos en el fondo sur, dejamos atrás el lateral este. Mirad qué bonita imagen en movimiento de la torre, ahí cómo está quedando la fachada sur del lateral este. Entramos en Concha Espina. Estoy flipando con la instalación de los anclajes en las costillas, ¿eh? Voy a colocarme en la sombra porque los bombones al sol se derriten, así que esperad un segundo. He tenido que cruzar justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid para verlo mucho mejor. En el día de ayer estaba con Maribel y me dice Maribel, pero mira lo que han puesto ya ahí en las costillas. Y justo vino Edu de Fanáticos, que fue lo que vio también después cuando estábamos hablando. Ahí podéis ver esos anclajes para colocar ya las piezas definitivas. Luego quitarán estas piezas provisionales también que llevamos viendo tanto tiempo. Y aquí podemos ver que han puesto prácticamente todas. ¿Por qué digo prácticamente? Porque ahora voy a quitar el zoom y aquí en la parte central de momento no las han colocado. Lo podéis ver perfectamente cómo las han colocado. A ver, es que me han venido a asustar. Y seguimos viendo que en la parte central ahí podéis ver que aún están los huecos para colocar esas pletinas, esos anclajes. Ahí podéis ver que de momento aquí no lo han colocado, pero yo creo que ya está perfectamente ya preparado para colocarlo. Y en la parte este también han colocado ya los correspondientes a esas costillas. Estoy flipando, ¿eh? Esto lo han puesto en el día de hoy, ¿eh? Ayer colocaron uno por la tarde
que fue lo que vimos, y en el día de hoy podemos observar que están prácticamente todos puestos, a excepción de estos dos. Bueno, y lo que me causa sensación y me irrita a la mente, que podéis ver que han quitado esta lama de aquí, la han quitado completamente. Bueno, ya sabéis que una lama contiene 2 piezas de lama, ahí podéis ver, ¿no? Pues han quitado en una lama, han quitado una parte. Esto es una verdadera locura. ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué creéis que han hecho eso? Dejádmelo en los comentarios. Mientras tanto, accedemos al interior. Aquí nave nodriza Césped. Hola Césped, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? ¿Me recibes? Sí, estamos aquí en el mismísimo Santiago Bernabéu en el día de hoy. ¿Hoy qué día es? Martes 28 de marzo de 2023. Volvemos a estar en el interior del Santiaguísimo Bernabéu para ver todos los avances que están pasando en el interior. Tema césped, tema cerchas, como estamos viendo ahora mismo, donde todo el mundo pensará, pero si ya estaban colocadas todas las cerchas del lado norte y unidas entre sí, ¿por qué siguen trabajando? Pues porque tienen que seguir trabajando, aún tienen que seguir colocando las membranas también. Ahí vemos, están quitando chapa, ojo porque están quitando chapa en la parte superior del cuarto anfiteatro, ahí en el fondo norte. Ahí también tenemos esos pilares provisionales para la colocación del videomarcador. De momento, pues me imagino que los asientos que están justo detrás serán inhabilitados hasta que vuelvan a quitar esas tubulares. Ahí vemos como una plataforma. Yo creo que ya dentro de poco veremos la unión entre los Skybar y el Skywalk del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo siguen formando y montando plataformas, en este caso en el tercer anfiteatro del fondo norte. Veremos a ver qué es lo que va a suceder, porque me inquieta, me perturba. Bueno, aquí vemos, en el vídeo de ayer de Maribel, se vio cómo quitaban asientos en ese lado de ahí, pero podemos ver que está prácticamente ya todo ese sector llenito, totalmente instalado de asientos, pero mirad cómo va de avanzado. Ojo, cuidado. Veremos a ver si llega para este domingo contra el Valladolid. Aquí han colocado como una especie de ventiladores justamente en los laterales del césped, y aquí tenemos el cuarto en discordia este año, el cuarto césped, y que yo creo que vamos a seguir viendo hasta que no pare la obra. Vamos a seguir viendo cómo cambian el césped, es decir, será rutina habitual. Mientras que haya polvo, no hay vida. Va a haber muchos cambios, así que no os preocupéis porque está todo controlado. Seguimos viendo esos palcos del segundo y tercer anfiteatro del lateral oeste, donde ya están prácticamente pues a punto de habilitarse con esas cristaleras. Ese Skybar, donde han completado ya toda esa parte de la curva del lateral oeste, y mirad cómo está el Santiago Bernabéu. Han abierto un poco las cerchas del lado sur, donde ya vemos que están todas unidas, y aquí tenemos también toda la parte del graderío del fondo sur, donde de momento vemos los corralillos, pero aún faltan pues alguno de ellos todavía por completar, por colocar esos pilares provisionales, como ya dijo Ned, nuevo estadio Bernabéu, donde ya sabéis que gracias a esos pilares pues colocarán las pestañas o parte de lo que va a ser el videomarcador 360. Aquí podemos ver también cómo están trabajando en la parte sur, esos palcos donde ya sabéis que empezaron a colocar este material para ya confrontar, para ya formar, para ya ir dejando listos esos palcos que van a estar en la parte del primer anfiteatro del fondo sur, y que dentro de unos meses veremos totalmente habilitados. Seguimos viendo muchísimo. Ese es el material que estaba afuera. Puede ser que sea el material que estaba afuera, que veíamos en la puerta 38. A lo mejor lo están metiendo ya. Veremos a ver también qué es lo que sucede. Pero ahí vemos cómo lo están metiendo al hipogeo. Tenemos también la grada, esa nueva grada totalmente adaptada para la ventilación del hipogeo por el lado sur, donde ya están empezando a formar la estructura, el esqueleto, por así decir, de lo que va a ser esa grada de ventilación, esa grada adaptable, al igual que están haciendo en el lado norte, con el lateral oeste y fondo norte. Lo mismo tienen que hacer aquí en
el lado sur. Seguimos viendo diferentes trabajos, en este caso maquinaria para el césped y cuidado del mismo. Ahí podemos ver esos andamios que siguen estando ahí instalados en la parte de la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro del lado este del Santiago Bernabéu. Veremos a ver qué es lo que va a pasar, por qué tanto andamio, y es que continúan los trabajos también en la parte superior, ahí en el Skybar de la esquina de la torre D. Te puedes suscribir a mi canal y activar la campanita, para seguir ofreciendo estas preciosas imágenes del interior. Ya sabes, suscríbete y dale al like. Ahí vemos cómo siguen trabajando en lo que hemos visto antes, esas conexiones que van a haber entre los Skybar y el Skywalk. Aquí tenemos también el lateral este, que últimamente no lo veo tan divertido como en otras zonas, pero podemos ver que claramente ahí tenemos a un grupo, a una cuadrilla, ¿no? Como se dice aquí, a una cuadrilla en la parte de la nueva grada. Siguen demoliendo esa antigua zona de prensa, donde ya sabéis que ha sido ubicada un poquito más arriba. Bueno, un poquito para ellos es muchísimo más arriba, necesitan prismáticos, como ya hizo la gracia Manolo Lama. Y bueno, pues esto es lo que hemos ofrecido en el día de hoy. Ya sabes, suscríbete para seguir ofreciendo imágenes como esta, dale al like y compra camisetas baratas JR8. Chao, chao, pescado.